en las obras de Walter hay dos cosas. Primero, es una temática muy actual, en el momento que andamos con el empoderamiento de la mujer, de pronto hace una especie de homenaje a la mujer. Pero antes le hago un comentario a Walter sobre sus pinturas y me mira como dudando y me dice: ¿te parece que son pinturas? ¿Por qué? Porque está hecha con una técnica de Viromen, que uno podría pensar la técnica de Viromen es una técnica dibujística, porque Walter es un artista plástico, y cuando uno dice artista plástico no dice dibujante, no dice pintor, no dice escultor, porque puede abarcar varias cosas, sobre todo fundamentalmente la gráfica. Él se ha movido mucho con el mundo de la serigrafía, con el mundo del grabado. Entonces, cuando se pone a pintar, utiliza elementos gráficos, totalmente. Y eso hace que él mismo de pronto dudó de qué era. Y entonces yo le digo: grabado no es. No, grabado no es. Dibujo tampoco. Entonces, ¿qué es? Claro. Bueno, una cosa para destacar también importante de Walter es que como se ha dedicado mucho al mundo de la gráfica, también se ha dedicado mucho al mundo de la enseñanza dentro del mundo del arte. Y dentro de eso ha sido ayudante de una cantidad de artistas de mucho peso. Creo que él tiene una gran trayectoria dentro de ese mundo. Por ejemplo, en el video por ahí le vi la cabeza a Roberto Páez, claro, que es uno de los grandes dibujantes que tuvo en Argentina, que creo que fuiste ayudante. Sí, ayudante. Claro, bueno, me gustaría que hables por ahí de los maestros, de esa camada que te tocó. Y hablar de los maestros es como hablar de mis comienzos cuando empiezo a meterme en el mundo del arte, cuando estaba en la secundaria y bueno, conozco a Martucci me lleva al taller de Américo Balán, y Américo Balán justo se había jubilado de la Pueyrredón y empieza unos talleres. Y ahí la conozco a Marta Prestemple, que también iba al taller de Américo Balán, y ahí empiezo a trabajar, Américo me empieza a mostrar cómo se dibujaba. Yo no tenía ni idea de nada, era malísimo. Y bueno, me fui metiendo, los compañeros también me fueron apoyando, y después de la secundaria salto a la Pueyrredón, ahí conozco a Roberto Páez, conozco otros artistas y compañeros, y de a poco me fueron que yo que podía hacer esto, y sin darme cuenta fui creciendo y conectándome con más maestros. Y que después también lo tuve a Daltoe, que fue en pintura, que fue también muy bueno. Y así, sin darme cuenta. Pero vos estudiaste, hiciste la escuela. Sí, claro. Sí. Yo vengo de secundaria, hice Fernando Fada, y después hice la Pueyrredón. Pero claro, de la escuela. Claro, el problema es que hacer las escuelas en arte significa aprender oficios en alguna medida, pero aprender a ser artista, a ser creativo, a veces lleva mucho más que las escuelas, ¿no? Y por ahí ese contacto con los maestros le hacen ver que la actitud frente a la obra no es hacer una obra, sino pensar, en alguna medida pensar ideas, pensar realidades, pensar entornos, pensar vivencias, y eso se hace con ese tipo de contactos. Por ejemplo, el otro día estuvimos hablando, vos acabas de nombrar a Rubén Daltoe, y yo lo conocí mucho, fue un amigo mío mucho tiempo. Y bueno, era una persona, vos lo sabés muy bien, muy
que tenía una visión del mundo del arte. Él era un muy buen artista, pero tenía una visión del mundo del arte como que era demasiado mundano, y él le escapaba a eso. Era una persona que le escapaba a la vidriera, con lo cual le creó muchos problemas, creó quedarse aislado, ¿no? Entonces, esa es también una forma de entender el arte, ¿no? Y bueno, pero fundamentalmente además desarrollaste las técnicas de grabado, no sé, silografía por lo menos, no sé, aguafuerte también. Sí. No, trabajé también en el taller de Canapieco, después también estuve con Marta, así que, y fui ayudante en el IUNA de ellos, y aparte también soy maestro de primaria en Mariano Acosta, y después estoy en una Villa 21, y con los chicos uno va aprendiendo, va viendo y te vas incorporando cosas que ellos por ahí se atreven más que vos, y entonces te da esa pauta para vos continuar con lo que estás haciendo. Eso es lo interesante de trabajar con chicos. Claro. Bueno, eso lo que comentaba hace un momento, que de pronto yo no dije un artista plástico y no dije un pintor o eso, porque hace un ratito también le comento, pero vos haces más grabado, pintás, dibujás, y me dijo, sí, pinto cuando, a temporadas cuando tengo ganas. O sea, de pronto hay también dedicarse a una técnica, digamos, a una disciplina, por momentos o por épocas, porque no siempre uno, cuando tiene una visión así tan amplia como la que acabas de decir. No, creo que en el video digo, ¿no? Porque creo que hay momentos que uno tiene que decir, o de una forma se puede decir en grabado, con los planos blanco y negro, y hay otras. En pintura se dice de otra forma, entonces es como que cada elemento me sirve para transmitir una cosa, para decir una cosa, y de una forma. Por ahí el blanco-negro me da más sensación de dolor, de tristeza, por ahí el color no tanto, como que uso colores muy estridentes. Claro. Walter ganó el premio municipal en el 2007, creo. Sí. En el 2007. Esa diversificación que vos decís, en alguna medida, en el mundo de las profesiones, hace que a veces puedas participar de los salones o no. Porque de pronto, si uno... Yo tengo, por ejemplo, algún amigo muy buenos pintores, excelentes pintores, pero pintan chiquito. No pueden mandar a salones. Es imposible, no juegan con desventaja. Entonces, a veces también elegir las técnicas es renunciar a ciertas participaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, supongamos estas obras chiquititas que son muy concentradas, mandarlas a un concurso de un salón es imposible. Sí, no. No van. Te ponen uno grande y... Claro. Entonces, por ahí la concentración que hace, digamos que cuando un artista se forma, en general hace todo, sobre todo en las escuelas, hace escultura, pintura, dibujo, grabado, pero después termina centrándose en algo, porque es muy complicado esa apertura tan amplia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, pero el grabado necesito a veces grabar o sentir la chapa, el frío de la chapa, para convertirla después en algo que es un trabajo que se puede ver. Me gusta también. Es decir, necesito que haya color en un lado, que haya en el otro lado blanco y negro. Y decime una cosa, porque el grabado, todos los sistemas de grabado se hicieron como una forma, digamos, la pintura, la escultura o el dibujo mismo son únicos. Cuando aparecen las diferentes formas de estampación, las diferentes formas de grabado, se hace porque se multiplican las estampas y tiene otro acceso en general. Pero, sobre todo en Argentina, que no hay un gran mercado del grabado,
es muy complicado hacer grabado para hacer muchos y después no hay mercado para venderlos. Entonces, puedo nombrar, una vez me dijo Alda Armani, que es una de las grandes grabadoras argentinas, no, yo hago grabado porque me gusta la técnica, pero hago una sola copia. O sea, y vos cuando haces grabados, ¿haces pensando en una edición? Sí, por lo general siempre hago 20. Mi número es 20. Después 20. Si me piden, bueno, pero 20 siempre. Claro. ¿Y siempre la haces la edición completa? ¿O? Sí. Primero hago la prueba de artista, que son 4 o 5, y después voy viendo, y después cuando veo que ya está, empiezo a hacer, necesito hacer esas 20. Claro. Ir guardando. Pero después en la salida de eso es difícil. Y sí, cuesta. Claro. Hay países donde el grabado, la obra gráfica es muy valorada. En Argentina, por varias razones, no. Y habría que pensar por qué. Alguna vez alguien me dijo que porque en realidad no es valorado el papel, porque es una ciudad muy húmeda y el papel termina arqueándose. Me lo dijo un escritor en Madrid. Nunca he escuchado. En Argentina no querían el papel porque llevaban un grabado de acá, por ejemplo, en este caso era Madrid, y 2 años después seguía oliendo a humedad. 2 años después. Y no nos damos cuenta nosotros. Y puede ser un motivo. Sí, puede ser un motivo. Pero acá no. Bueno, y decime una cosa, estuviste trabajando con Roberto Páez, que fue, para mí es uno de los grandes dibujantes que tuvo la Argentina. ¿Qué experiencia sacaste de ahí? Y Roberto era muy especial, era una persona que cuando trabajaba no le gustaba que lo molesten, o cuando enseñaba también tenía una forma muy especial de enseñar y era como muy incisivo con los alumnos en decir las cosas que a veces le dolía. Entonces yo iba atrás y como que los bajaba y le daba a entender qué es lo que le quería decir. Y se ponían un poco incómodos, pero aprendí muchísimo. Aprendí mucho en la parte de composición y en la parte de gráfica. Fue interesante y me aportó mucho. Creo que todos los maestros me aportaron en su medida y después yo fui como sacando y me quedé con lo que me parece. Y en la enseñanza en las escuelas, ¿cómo lo ves ahora? A vos te tocó procesos anteriores y procesos más actuales. Te hago una pregunta muy concreta sobre eso. Yo fui profesor de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Cárcova. Sí. Estaba como profesor cuando se aparece el IUNA. Sí. Me tocó el pase de 2 sistemas de enseñanza. Por ejemplo, antes de que apareciera el IUNA, los alumnos de la Cárcova iban 5 días por semana, todos los días por semana, de lunes a viernes, y tenían 4 horas todos los días, y la gran mayoría del trabajo era taller. Si tenían teoría, era porque el profesor de taller les daba teoría. Sí. Fundamentalmente estaba basado en el taller. Cuando aparece el IUNA se da vuelta y desaparece casi los talleres y se vuelca todo en la teoría. ¿Cómo viviste ese cambio? Me dolió porque yo vengo de la vieja escuela, es decir, donde teníamos todos los días talleres y poca teoría, y cuando voy al IUNA era todo teoría, un montón de materias que me parecían que no estaban buenas. Pero bueno, es así, van cambiando. No, ya sé, pero de pronto muchos alumnos, sobre todo cuando entran en los nuevos sistemas, mucho más basado en la teoría, esos alumnos a su vez concurren a los talleres de los artistas para hacer la práctica ahí. Y sí, no le queda otro. No les da. Y porque en un cuatrimestre tenían que
ver todo lo que hacían en madera y no le daba, en grabado. Entonces tenía que contratar un taller donde hacían grabado y entonces podían adelantar, porque si no, no. Igual que agua fuerte, todas las técnicas de chapa. Nosotros lo veíamos en un año y ellos lo ven en 4 meses. Claro. Es todo muy acelerado. De todos modos, lo que ocurre con eso es que, digamos, todas las nuevas camadas de alumnos son más pensantes, pero menos trabajadores. Menos trabajadores. No trabajan tanto la mano. Claro. Tienen menos práctica de técnicas. Sí, es como que se va perdiendo la artesanía de poder hacer un grabado, de experimentarlo. Ahora es todo muy, muy rápido, está la inmediatez. Sí. Claro, vos hablaste de la palabra artesanía. Normalmente esas nuevas camadas, y no lo digo por los alumnos, sino más bien por los profesores, en alguna medida desprecian la artesanía. Claro. La desprecian, piensan que es una cosa del pasado, ¿no? Que hoy día la pintura... Una vez, una chica del Liuna, pero no me lo dijo en el Liuna, sino en una inauguración, que había una chica amiga que inauguraba, y inauguraba con 4 más, eran 5. Cuando yo me acerco a la chica que conocía, me presenta a todas las demás, y como vieron que yo era pintor, me empiezan a hablar, qué sé yo, y una de ellas me dice: yo voy al Liuna, estoy haciendo el Liuna porque me interesa tener el título, porque en realidad no hace falta aprender. Hoy día basta tener ideas y después se las das a quien te lo hace. Ese es la síntesis de esa parte nueva. Basta tener ideas y alguien te lo hace. No lo hacemos. Ese es el nuevo concepto basado en conocer y en la palabra, y entonces la parte artesanal, si no se la desprecia, se la ningunea, como se dice, ¿no? Y para el artista es importante esa parte artesanal donde vos experimentás con la tinta, con el material, y en el accidente vas encontrando cosas que si no lo haces vos no lo podés lograr, por más que lo mandes a hacer. Vos estando en el taller lo experimentás vos mismo. Eso es lo importante de poder hacer. Sí. Para mí es fundamental. Yo soy de la vieja escuela, no puedo con eso. Sí, por supuesto, somos. ¿Tenés alguna, cuando uno tiene una tarea que es hacer, el artista hace, pero después que está la obra, hay como, no sé si decir tan marcadamente el mercado de arte, pero hay una actividad que son las galerías de arte y todo eso. ¿Vos con respecto a eso cómo lo tenés? No tengo muchas galerías de arte, no me muestro mucho, es decir, tendría que mostrar un poco más, pero no me da. Soy alumno de Daltoy, que no quería no tengo poner. tanta publicidad. El sábado que viene se inaugura una exposición en el Museo Quinquela de un pintor, Caride, que muy buen artista, que le pasó que, así como lo que acabas de decir de Daltoy, le pasó que rechazaba el mundo ese y terminó siendo un pintor de los lugares así de mucha valoración dentro del arte, pero no lo conoce nadie, ¿no? Pues se aisló tanto, no quiso mostrar nunca. Ella murió hace muchos años, pero no quiso mostrar nunca. Y su obra es excelente. Bueno, ahora le van a hacer una exposición en el museo, pero es desconocido para la gente que no es especialista en el arte. Y esto no lo digo porque hay que hacerlo, sino que es una disyuntiva. Claro. Esto que tenía, que vos contás de Daltoy, lo tenían unos cuantos. Sí. No es. Sí, lo que pasa es que también el mercado argentino cuesta, no es tan fácil, y más ahora en estas situaciones, si vos querés hacer una exposición, vas a una galería, te quieren cobrar, es raro que te inviten. Entonces a veces es difícil costearlo.
Sí, pero también hay lugares culturales que centros culturales. Se supone que los centros culturales se mueven con otros valores que no es la economía, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno. ¿Quieren hacerle preguntas? Ya lo tienen y... Bueno, yo quería agregar que como ustedes estaban hablando de la galería y los coleccionistas al grabado. No, yo fui a Italia el año pasado y estuve averiguando, hablé con galerías, sí, y es verdad, el grabado ni lo miran, ni quieren saber Tiene nada. la exclusividad. Claro. Es difícil, más la pintura, más algo así, si no, Claro. no querían saber nada. Sí. Y estuve en Roma y en otra, en Milán, y no, grabados no querían saber nada. Me dolía, ¿no? Sí, claro. Porque de pronto hay muchísimos artistas que hacen grabado como una obra que acompaña a la pintada o a la escultura, pero en el caso de alguien que es grabador, Claro. Esa es su obra, no es un acompañante. Claro. Porque, no sé, los escultores, todos los escultores dibujan, pero eso no quiere decir que sean dibujantes, a veces hacen dibujos para las esculturas, como apoyatura, Claro, y sí. también muchos pintores, claro. Y en ese sentido, quien decide ser dibujante o decide ser grabador, esa es su obra. Sí, es todo un mundo de complicaciones. De todas formas, yo me acuerdo, también conocí una cantidad de maestros de otra generación que a uno le queda muy grabado. Un pintor que traté mucho, que era Diomede, un pintor bastante intimista, bastante íntimo. Sin embargo, una vez me dijo una cosa. Me dijo, cuando uno termina las obras, hay que hacerlas que salgan al mundo para que trabajen por uno. Mirá que me pareció interesantísima la idea, a pesar de su intimismo, ¿no? Claro. Sí, también Picasso decía que, es decir, uno trabaja en el taller, pero necesitas esa parte que lo vean los demás, necesitas hacer la exposición, como el cierre, de ver todos los trabajos juntos, y ese me parece que es interesante poderlo ver. Claro. Bueno, Esquirru, que fue uno de los más importantes críticos de arte que tenemos, una vez me dijo, no basta ser buen artista, sino que los demás se enteren. Y ese que los demás se enteren es difundir, la difusión. Sí. Vos sabés que hace 4 años o una cosa así, vi una exposición en el Museo del Prado de Manet. Y me sorprendí muchísimo porque al lado de cada cuadro, no eran de todos, pero de la gran mayoría, había un grabadito así del cuadro de este mismo tamaño. Y digo, ¿qué es esto? Entonces le pregunto a alguien, bueno, averiguo que en esa época la fotografía no era, hoy día uno puede difundir una obra que hace a través de esto, una tarjeta postal, claro. Haces 500 o haces 1000 y se difunden. En aquel momento no había fotografías, entonces se le hacía un grabadito de cada obra para difundirla. Ah, mira qué bueno. Es la utilización del grabado. No sabía. Muy bueno. Quería hacer una pregunta. Vos mencionaste que sos maestro de primaria Sí, en la Villa 21. sí. ¿Por qué no contás un poquito de experiencia? El glorioso Mariano Acosta. Y también de Mariana Acosta. Sí. Yo también. Sí, estoy No, en... pero de la Villa 21 es interesante saber cómo lo manejás ahí. Bueno, ahí se trabaja un poco más con la problemática social que se vive en la villa, y bueno, uno trabaja con los materiales que traen los chicos, y con cartón, y va haciendo collage. Y por eso decía en una parte que es importante ver cómo ellos trabajan, entonces, y cómo ellos se meten, y entonces te dan cosas para vos, para que vos puedas trabajar. En ese sentido, me parece que la experiencia es buena. Y qué sé yo.
No, que me gusta trabajar con los chicos, es decir, me atrapa verlos como ellos dibujan y que me muestren. ¿De qué forma lo implementas? ¿Que hacen talleres? ¿Cómo trabajas? Sí, sí, tienen una materia donde ellos tienen una hora, 45 minutos en la semana y bueno, hablamos un poco de arte, experimentamos con algunos materiales o hacemos bocetos. Y en este momento siguen estando esos talleres porque prácticamente toda la parte de arte está... No, sí, es obligación. En las escuelas primarias es obligación tener una hora de arte, de música, de... Sí, pero viste que las están... Sí. No, por suerte no lo están tocando. Yo te iba a preguntar justamente de los chicos. Ahora, vos decís que trabajan con el medio ambiente, con la problemática, pero ¿cómo empieza una motivación? ¿Cómo los motivacionan? Me imagino que tienen pocos recursos, que... Sí. ¿Cómo los motivas? Es difícil, ¿no? No es que todos se enganchan. Perdón, ¿no? Pero yo no me olvido más. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado o el anterior? Papi, que fui a la escuela y que vos le dijiste, traigan lo que tengan, porque vamos a hacer algo de animales. Y uno te trajo una esponja usada de la madre y te dijo, yo tenía esto, profe, bueno, con eso vamos a hacer un dinosaurio. Cada uno traía diferentes cosas y con eso... Y los chicos son así, en realidad, con lo que les sale, les sale. Sí, eso es lo que tienen, ¿no? Que vos le tirás ideas y ellos traen lo que tienen y de ahí sale algo. Y la respuesta es, ven que uno logró una cosa, el otro otra, y entonces como que ahí se va armando algo. Y después la confianza que te tienen los pibes para hacer cosas. Y como ¿De qué edad son más o menos? Y de primer grado hasta cuarto, tengo de primero a cuarto. Sí, es muy interesante. ¿Y los materiales son de ellos? ¿Los provees vos? No, los traen ellos, juntamos lo que podemos conseguir, cartones, qué sé yo, envases, o hay escuelas que los padres pueden conseguir los materiales. ¿Y qué otros talleres tiene la escuela de...? No, eso solo. Y en una escuela de recuperación hice talleres de grabado y serigrafía, en una escuela de recuperación, pero estos eran chicos que tenían problemas, entonces tenían muchos talleres, no había tanta teoría, y ahí trabajábamos mucho, en el sentido que estábamos más horas de lo común. ¿Recuperación en la misma zona? No, acá en Juan de Garay y Piedra, casi Constitución. Siempre Rivadavia al sur. Sí. Que es otra cosa. Sí. Si Cambia. pura sangre, Rivadavia no. Claro. Ahora, en realidad con los chicos vos no buscas tanto que hagan obras, sino motivarlos. Sí, motivarlos, sí. Trato de que tengan una actitud... que puedan experimentar, que claro, con una actitud más creadora frente poco material ellos pueden hacer cosas y que se sientan que son capaces de crear algo. Claro. Y valorar lo que ellos hacen, ¿no? Sí. Que es difícil a veces porque los maestros es como que tienen otra percepción de lo que es dibujar o armar una obra, entonces es como una contradicción. Sí. Vos tenés una contradicción con los maestros. Y sí, yo te quiero hacer una pregunta porque había algo que no entendí. ¿Cómo es? ¿Basta con tener una idea y que otro la concrete? ¿Cómo es eso? Claro, porque hoy día, esto lo dijo una chica que estudiaba en el IUNA, porque el problema es el siguiente: cuando se basa en que el valor de la obra es la idea, entonces cualquiera la puede hacer. Entonces, si yo tengo una buena idea para una escultura, voy a un escultor y se la encargo. Hay escultores que hacen esculturas por encargo. Pero incluso eso es encargar una escultura es hablar en algo tradicional. Normalmente esta forma de pensamiento está trabajando con formas nuevas de mostrar también. Lo que se llaman las instalaciones. ¿Cómo llevarle tela a la modista? ¿Cómo llevarle tela a la modista que tenga el vestido? Y más o menos. Y sí, Es una creación. es así. Sí, es ¿Y así. la creación dónde está?
Bueno, en la idea, claro, en la idea, porque ese nuevo parámetro... Aparte escribe como un libro, dice todas las cosas como... Claro. Es literatura. El hecho, por ejemplo, de hacer un proceso a través, como él dice, de un registro escrito o hasta filmado o a través de fotografías, el registro y el tiempo del registro es la obra. La obra final no existe. Puede no existir. Puede existir o puede no existir. Bueno, un ejemplo muy claro es la Minujín, que con las grandes obras, el Partenón de libros y todo eso, ella pone la idea. Ella pone la idea, claro. no lo hace ella. Claro. Entonces, de pronto, las nuevas corrientes que son más de pensar que de hacer, más basadas en desarrollar la idea de la creatividad en arte, que lo artesanal, y no lo digo despectivamente, del hacer. Las nuevas ideas en general piensan eso, y hasta tal punto ocurre que el artista, digamos, más tradicional, así hace una obra y su comercialización, para decir así, es venderla. Pero estas nuevas ideas, es una idea, por ejemplo, el Partenón, que dice, y buscan los sponsors para que la financien. No se vende la obra. Hay empresas que financian el proyecto. Y bueno, ese es un proyecto. Pero sin embargo, hay algunas que sí, por ejemplo, comercializan el proceso, las fotos, sí, y venden eso. Sí, también, sí. Sí. Se puede llegar a vender el proceso. Por ahí hacen serigrafía también. También. Pero no es la venta de la obra propiamente, es otra forma. Bueno, eso es lo que está basado en que... A ver, nos vamos de Walder, pero está basado en un momento en el mundo empiezan a surgir algunos movimientos de arte que se rebelan contra la comercialización del arte. El arte se volvió muy comercial. Entonces empiezan a aparecer cosas donde no haya elemento. Por ejemplo, en Italia aparece el arte pobre, que es una pintura hecha con materiales que se descomponen. Por lo tanto, no se pueden vender porque al mes siguiente ya no existen. Pero el capitalismo siempre a eso le saca partido y lo capitaliza y lo hace que funcione económicamente. Y surgieron entonces un montón de ideas donde dejaban de lado el valor de la obra en sí para tener el valor más en el proyecto, en la idea, y ahí es donde entran otros para hacerla. En alguna medida los arquitectos no hacen eso. Sí, claro. Hacer una idea y los albañiles el arte. ¿A qué punto la arquitectura es arte? No sé. Sí, muchas veces sí. Si no, preguntarle de Barcelona. Claro. Pero meterse ahí es en un terreno muy complicado, que ha modificado la historia del arte, yo diría, los últimos 30 años. Un cambio, un antes y un después. Así como se habla en computación de la gente después de los 90, que nace dentro de un sistema que lo puede comprender, y los anteriores lo único que pueden hacer es traducir, no pueden estar adentro. Bueno, con los nuevos sistemas de arte pasa lo mismo. Y no solamente en las artes visuales. Sí, claro. Por ahí hay música que habría que decir que piensan de la música desde este lado. Están por ahí atrás. Están por ahí atrás, ni escuchan. No suena, sí, no sé. No, por ahí se ve Marta. En literatura también. Y hay escritores que escriben por acá. Sí. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más o cortamos? Listo. Bueno, un aplauso.